La conductora del popular programa matutino Espejo Público, Susana Griso, vivió uno de los momentos más tensos y dramáticos de su carrera en vivo durante una acalorada discusión que se dio en directo con Gonzalo Miró, uno de los colaboradores más polémicos del espacio. Este enfrentamiento, que se produjo frente a las cámaras del programa, no solo se convirtió en un intercambio verbal cargado de tensiones y acusaciones, sino que también evidenció una profunda división en la opinión pública española respecto a la figura de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. La situación adquirió una magnitud mayor debido a que se trataba de un enfrentamiento en el que no solo se discutía sobre una figura política de alto perfil, sino que también se desvelaron las grietas que existen en la sociedad española en cuanto a la percepción de ciertos líderes políticos y sus actuaciones. En este contexto, el choque entre Griso y Miró trascendió lo que inicialmente podría haber sido un desacuerdo sobre temas políticos, convirtiéndose en un claro reflejo de las tensiones ideológicas y mediáticas que marcan la actualidad española. La disputa comenzó de forma aparentemente inocente, como una discusión sobre las últimas noticias y eventos políticos. Sin embargo, rápidamente escaló cuando Gonzalo Miró, conocido por su postura crítica hacia Isabel Díaz Ayuso y todo lo relacionado con su gobierno, aprovechó la oportunidad para lanzar un ataque directo. En esta ocasión, Miró se centró especialmente en el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, quien ya había sido señalado previamente en otros espacios mediáticos por presuntas irregularidades en los contratos públicos durante su gestión. Gonzalo Miró, que lleva tiempo cuestionando la integridad de la presidenta y su círculo cercano, utilizó el momento para insinuar que Tomás Díaz Ayuso podría estar involucrado en actos de corrupción, sugiriendo que había indicios claros de su participación en prácticas irregulares. De acuerdo con Miró, estos presuntos actos no solo perjudicarían la reputación del hermano de Isabel Díaz Ayuso, sino que, si llegaran a confirmarse, también pondrían en riesgo la imagen pública de la presidenta y su permanencia en la política española. Sin embargo, lo que parecía ser una nueva arremetida por parte de Gonzalo Miró en contra de los Ayuso no fue bien recibido por Susana Griso, quien, con una actitud calmada pero firme, decidió intervenir para frenar lo que consideraba una exposición injustificada de acusaciones sin pruebas claras. Griso, quien hasta ese momento había mantenido un tono conciliador en su rol de moderadora, mostró una clara determinación al momento de contestar a Miró, tomando la decisión de poner un alto a lo que ella percibió como una especulación infundada y potencialmente dañina. La conductora, consciente de su responsabilidad como comunicadora y moderadora de un programa con gran audiencia, intervino con firmeza, recordando a Miró que no existía ninguna causa judicial abierta contra Tomás Díaz Ayuso y, por lo tanto, no podía ser tratado como si estuviera ya condenado por un delito. Gonzalo, no hay ninguna causa abierta contra él. No lo puedes tratar como si estuviera condenado, fue la respuesta directa y tajante que Griso le dio a su compañero de programa. La contundencia de la intervención de Susana Griso sorprendió tanto a los colaboradores presentes en el plató como a los televidentes, quienes fueron testigos de cómo la conductora se erigía como una especie de árbitro en la discusión, buscando que el debate no se desbordara y se mantuviera dentro de los límites del respeto y la legalidad. En ese momento, Griso no solo defendió a Tomás Díaz Ayuso de acusaciones que aún no habían sido probadas, sino que también se posicionó como defensora de un tipo de periodismo que se basa en hechos verificables y no en rumores o especulaciones. Con su intervención, la conductora dejó en claro que, aunque las críticas políticas pueden y deben ser parte de cualquier debate público, las acusaciones sin pruebas no deben tener cabida en un medio de comunicación serio y respetable. Este episodio se convirtió rápidamente en un tema viral, que no solo acaparó la atención de los espectadores del programa, sino que también desató una ola de reacciones en redes sociales y en otros medios de comunicación. La firmeza de Susana Griso fue ampliamente comentada, y su postura fue defendida por muchos como un acto de valentía y profesionalismo en un momento en el que los medios de comunicación parecen estar perdiendo cada vez más su capacidad de moderar los debates y mantener la objetividad. La intervención de Griso fue vista por algunos como un acto de integridad, en el que la conductora no dudó en asumir una postura clara y directa para evitar que las acusaciones sin fundamento se convirtieran en el centro del debate. Sin embargo, también hubo quienes criticaron la intervención de la periodista, argumentando que había intentado silenciar una discusión legítima sobre los posibles vínculos de Tomás Díaz Ayuso con actos de corrupción. Estos críticos señalaron que la postura de Griso podría haber sido percibida como parcial, ya que parecía defender a la familia Ayuso sin haber dado espacio suficiente para que se profundizara en las acusaciones. Lo cierto es que este incidente dejó en evidencia las tensiones políticas que persisten en la sociedad española, así como las dificultades que enfrentan los medios de comunicación al tratar de abordar temas controvertidos sin caer en la exageración o la especulación.
En este sentido, el choque entre Gonzalo Miró y Susana Griso reflejó una vez más la polarización que caracteriza a la política española, donde la figura de Isabel Díaz Ayuso, en particular, sigue siendo un tema divisivo. Mientras que muchos la apoyan como una líder fuerte y decidida en la lucha contra el gobierno central, otros la critican por sus políticas y por su cercanía con ciertos sectores económicos. A través de este enfrentamiento, se hizo evidente que la figura de Ayuso genera opiniones profundamente encontradas y que cualquier comentario sobre ella, su hermano o su gestión, tiene el potencial de desatar intensas discusiones tanto en los medios como en la sociedad en general. La tensión que se vivió en Espejo Público no solo fue un claro reflejo de las dinámicas internas de un programa de televisión, sino que también mostró la importancia de los medios de comunicación en el contexto político actual. La responsabilidad de los periodistas y conductores de programas de debate es mayor que nunca, ya que sus intervenciones pueden influir en la opinión pública y en el rumbo de los debates políticos. El incidente entre Susana Griso y Gonzalo Miró no solo fue un ejemplo de cómo se manejan las tensiones en vivo, sino también una muestra de las profundas divisiones ideológicas y políticas que siguen marcando el día a día de la política española. La intervención de Susana Griso durante el tenso enfrentamiento con Gonzalo Miró dejó una huella imborrable, tanto los presentes en el plató como en los televidentes que seguían el programa desde sus hogares. Cuando Griso, con su firmeza habitual, detuvo a Miró en seco, exigiendo que se basara en hechos y no en meras insinuaciones, su respuesta fue tan contundente que dejó a Gonzalo Miró sin palabras. Intentó justificarse ante la audiencia, pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que no pudo ofrecer una respuesta sólida que respaldara las acusaciones que había lanzado previamente. La actitud de Miró, que en un principio había parecido confiada y decidida, se fue desmoronando a medida que intentaba defender un argumento sin sustancia, lo que lo dejó en una situación embarazosa ante el público y sus compañeros de mesa. Susana Griso no solo defendió la integridad de Tomás Díaz Ayuso, sino que también se erigió como una defensora del rigor y la objetividad en el debate. Mientras Gonzalo Miró intentaba, sin éxito, justificar sus comentarios, la presentadora continuó con una postura clara y decidida. La actitud de Griso, tan firme como profesional, contrastó con la actitud cada vez más visible de frustración de Gonzalo Miró, quien, a pesar de sus esfuerzos por lanzar nuevas acusaciones, no pudo evitar quedar en evidencia. La conversación, que había comenzado de manera tensa, alcanzó un punto álgido cuando Miró, visiblemente irritado, insinuó que las sospechas que recaían sobre Tomás Díaz Ayuso eran más que suficientes para generar serias dudas sobre la integridad de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. De forma indirecta, Miró sugirió que, de ser ciertas esas sospechas, la figura de Ayuso debería ser puesta en tela de juicio en su totalidad, no solo en relación con su hermano. Este tipo de insinuaciones, sin pruebas concretas, reflejaban la falta de argumentos sólidos por parte del colaborador, lo que hizo que su postura pareciera cada vez más indefendible. La respuesta de Susana Griso fue aún más tajante y directa de lo que había sido hasta el momento. Con una mezcla de calma y molestia, la presentadora, visiblemente cansada de las insinuaciones vacías de Miró, le respondió con rotundidad: «Aquí trabajamos con hechos, no con insinuaciones». Con estas palabras, Griso no solo dejó claro que no toleraría que se hablara de una figura pública basándose únicamente en rumores o suposiciones, sino que también subrayó la importancia de mantener un enfoque basado en la veracidad y en la comprobación de los hechos. Para ella, un debate serio y constructivo debe estar fundamentado en pruebas verificables, no en especulaciones que solo sirven para sembrar dudas sin justificación. La intervención de Griso fue tan firme que el ambiente en el plató cambió instantáneamente, y un silencio incómodo se apoderó del espacio. Los compañeros de mesa, que habían sido testigos de toda la confrontación, observaron cómo Miró, que hasta ese momento había intentado hacer suya la narrativa, quedaba completamente desarmado ante la falta de evidencia que pudiera sustentar sus acusaciones. El rostro de Gonzalo Miró, visiblemente incómodo y sin recursos para continuar su ataque, fue una clara señal de que la situación había alcanzado un punto en el que su postura ya no era defendible. Este enfrentamiento, lejos de quedar dentro de los límites del programa, se extendió rápidamente a las redes sociales, donde los usuarios comenzaron a reaccionar con rapidez. En plataformas como X, anteriormente conocido como Twitter, la intervención de Susana Griso fue ampliamente comentada y aplaudida. Muchos usuarios se apresuraron a felicitar a la presentadora por su postura firme y su defensa de un debate basado en hechos verificables. Por fin alguien pone un alto a las acusaciones sin pruebas,
se podía leer en muchos de los comentarios que inundaban las redes. La mayoría de las intervenciones respaldaron la intervención de Griso como un acto de justicia, ya que en el contexto político y mediático actual, las acusaciones infundadas parecen ser una constante, especialmente cuando se trata de figuras públicas tan polarizadoras como Isabel Díaz Ayuso. Las reacciones a favor de la postura de la presentadora eran claras, y muchos consideraron que la intervención de Griso había sido una especie de acto de valentía, poniendo límites a un discurso que, en muchas ocasiones, se basa en rumores y no en pruebas verificadas. Por otro lado, no faltaron las críticas hacia Gonzalo Miró. Muchos usuarios de las redes sociales lo señalaron por persistir en sus acusaciones sin ningún tipo de base legal o prueba que las respaldara. A medida que se difundía el enfrentamiento, la imagen de Miró comenzó a verse empañada por su incapacidad para defender sus argumentos de manera sólida. La crítica a su postura fue severa, y algunos incluso lo acusaron de intentar manipular el debate con el único objetivo de generar controversia, sin importar si sus acusaciones estaban basadas en hechos reales o no. Los usuarios de las redes, al igual que los televidentes del programa, estaban cansados de los debates políticos que se alimentan de rumores sin fundamento, y muchos vieron en la intervención de Griso una especie de respiro frente a la creciente desinformación que se esparce por los medios. Lo que quedó claro con este incidente fue que las tensiones políticas en España, especialmente en torno a figuras como Isabel Díaz Ayuso, continúan marcando los debates públicos y los enfrentamientos mediáticos. La presidenta de la Comunidad de Madrid sigue siendo una figura altamente controvertida, y cualquier comentario sobre su gestión, su familia o sus decisiones políticas genera reacciones apasionadas, tanto a favor como en contra. Para algunos, Ayuso es un referente político, un líder que se enfrenta de manera firme a lo que consideran un gobierno central débil y sin visión. Para otros, su gestión está marcada por decisiones polémicas que, en su opinión, perjudican a la comunidad madrileña y dañan su imagen como líder política. Este episodio también dejó en evidencia la polarización que existe en la opinión pública española. Los debates sobre figuras políticas como Isabel Díaz Ayuso no solo se desarrollan en los medios de comunicación, sino que también se extienden a las redes sociales, donde las opiniones están profundamente divididas. La reacción ante la intervención de Susana Griso refleja esta división, y los comentarios tanto a favor como en contra de la conductora y su postura evidencian que, en España, el debate político sigue siendo terreno de tensiones intensas. Lo que parecía ser un enfrentamiento en un programa de televisión se convirtió rápidamente en un microcosmos de la actualidad política del país, donde los temas de corrupción, integridad y justicia continúan siendo objeto de discusión y confrontación. Este no fue el primer enfrentamiento de Gonzalo Miró contra Isabel Díaz Ayuso en el popular programa matutino Espejo Público, un espacio conocido por sus debates políticos y sociales cargados de tensiones. En ocasiones anteriores, Miró había expresado su opinión negativa sobre la presidenta madrileña, criticando sus decisiones políticas, su manejo de la pandemia o incluso la gestión de los recursos públicos en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en este caso en particular, el colaborador se encontró con una resistencia inesperada, una resistencia firme y decidida que vino de la mano de la presentadora Susana Griso. La intervención de Griso en este enfrentamiento no fue solo una defensa de Ayuso o una simple defensa del rigor informativo, sino una postura clara en favor de una forma de hacer periodismo y moderación en los medios que, por desgracia, es cada vez más rara en el panorama actual. En los años previos, Griso había adoptado una actitud más moderada y menos inclinada a involucrarse en discusiones claramente partidistas, especialmente cuando se trataba de temas tan polarizantes como la política española. No obstante, en esta ocasión, la presentadora decidió intervenir con una firmeza y claridad que sorprendió a muchos. Su intervención no solo mostró su descontento con las acusaciones sin pruebas de Miró, sino que además dejó claro que el programa Espejo Público no permitiría que las discusiones se basaran en especulaciones o rumores infundados. A diferencia de otros momentos televisivos en los que las acusaciones sin fundamento se permiten fluir sin contraposición, Griso decidió establecer un límite, defendiendo la objetividad y el respeto por los hechos verificables. En un contexto mediático en el que las acusaciones falsas y las narrativas sensacionalistas están en constante ascenso, la postura de Griso representó un necesario recordatorio de que los debates deben sustentarse en hechos reales y comprobables. La respuesta de Susana Griso, al subrayar que aquí trabajamos con hechos, no con insinuaciones, fue más que una simple corrección de un colaborador. Fue un manifiesto en defensa del periodismo ético y de calidad, que se ve, cada vez más, amenazado por el sensacionalismo, la manipulación de la información y la tendencia a construir narrativas en torno a lo no comprobado.
En una sociedad cada vez más influenciada por las redes sociales y las noticias falsas, la postura de Griso hizo un llamado claro a la imparcialidad y a la seriedad en la labor periodística. El programa Espejo Público siempre ha tenido la difícil tarea de tratar con temas que dividen a la sociedad española, pero este incidente mostró que hay límites que no se deben cruzar, incluso cuando se trata de personas con opiniones tan marcadas como las de Gonzalo Miró. Susana Griso no solo defendió la integridad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino también la dignidad del propio programa y el rigor que debería caracterizar a cualquier debate público en los medios de comunicación. Lo que este enfrentamiento dejó claro fue que el debate sobre Isabel Díaz Ayuso, lejos de llegar a una resolución o un acuerdo generalizado, continúa siendo un tema profundamente polarizador en la política española. Ayuso se ha consolidado como una figura que despierta pasiones encontradas. Para muchos, especialmente aquellos dentro del espectro político de la derecha, la presidenta madrileña es una líder fuerte y decidida, capaz de desafiar las políticas del gobierno central y de imponer sus propias reglas en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, para aquellos que se posicionan en la izquierda o en el centro, Ayuso es vista como un personaje controversial, cuyas decisiones políticas a menudo son percibidas como irresponsables y perjudiciales para los intereses colectivos de los ciudadanos. En este contexto, Gonzalo Miró ha sido uno de los críticos más destacados de Ayuso, centrando sus ataques en lo que él considera irregularidades y fallos en su gestión, especialmente en lo relacionado con los contratos públicos y la relación de la presidenta con su hermano, Tomás Díaz Ayuso, a quien ha señalado en varias ocasiones por posibles implicaciones en casos de corrupción. Aunque Gonzalo Miró ha sido un defensor del papel de la prensa como fiscalizadora del poder, en este enfrentamiento en particular se vio cómo, al carecer de pruebas sólidas que respaldaran sus afirmaciones, sus acusaciones fueron rápidamente desmoronándose. La falta de evidencia concreta fue uno de los puntos más débiles de su discurso, y fue precisamente en este aspecto donde Susana Griso se mostró implacable. Al interrumpir a Miró con la claridad de quien conoce bien las reglas del periodismo y la importancia de la verdad en el espacio mediático, Griso demostró que, aunque el debate político sea vibrante y apasionado, la ética y la responsabilidad informativa deben prevalecer. El incidente protagonizado por Susana Griso en Espejo Público es un ejemplo claro de una tendencia creciente en los medios de comunicación españoles: la presión por ser más rigurosos, responsables y menos sensacionalistas. En una época en la que los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, se enfrentan a la demanda de ofrecer noticias rápidas y de gran impacto, es cada vez más evidente que, en muchos casos, la calidad y la precisión de la información han quedado en segundo plano. La rapidez en la transmisión de información, la búsqueda constante de la viralidad y el afán por generar atención han alimentado un entorno mediático en el que el sensacionalismo parece ser el rey. Este fenómeno ha generado grandes desafíos para el periodismo ético y responsable, que lucha por mantener su espacio en un mercado saturado de contenido superficial y fácilmente digerible. En este contexto, la intervención de Susana Griso en el programa no solo tuvo la intención de corregir un desliz puntual en el debate, sino que también actuó como un recordatorio de la importancia de preservar la integridad del periodismo serio, aquel que se basa en el análisis profundo y el intercambio de ideas fundamentadas en hechos verificables. La presión de los medios por ser más atractivos y dinámicos puede llevar a muchos periodistas a adoptar posturas más alarmistas o a priorizar los titulares impactantes por encima de los contenidos bien investigados. Sin embargo, lo que este enfrentamiento dejó claro es que los periodistas y moderadores, como Griso, tienen la obligación de ejercer su rol de manera ética y responsable. En un entorno en el que las audiencias buscan constantemente información rápida, muchas veces sin la paciencia para profundizar en los detalles, los medios de comunicación deben luchar por preservar la calidad en lugar de ceder a la tentación de emitir noticias que no estén completamente verificadas. La intervención de Griso no fue solo una defensa de los hechos, sino también una defensa de un modelo de periodismo que antepone la seriedad y la reflexión por encima de la controversia gratuita. Al afirmar que aquí trabajamos con hechos, no con insinuaciones, Griso no solo rechazaba las acusaciones sin fundamento de Gonzalo Miró, sino que también hacía un llamado a la objetividad y a la transparencia en los debates públicos. En tiempos donde la desinformación se ha convertido en un fenómeno global y se propaga rápidamente a través de las redes sociales, la responsabilidad de los periodistas y moderadores de programas como Espejo Público es aún más crucial. Hoy más que nunca, los medios de comunicación deben ser un espacio en el que prevalezca la reflexión profunda, el análisis basado en hechos y la discusión constructiva, lejos de las acusaciones infundadas o los rumores que corren como pólvora en las plataformas digitales.
El poder de las redes sociales para influir en la opinión pública es inmenso, y muchas veces es el mismo sensacionalismo que se reproduce en la televisión el que alimenta las narrativas distorsionadas que luego se propagan sin control. Las falsas acusaciones, las teorías conspirativas y las distorsiones de la realidad se han vuelto moneda corriente en el debate público, y los medios de comunicación tienen una responsabilidad vital en evitar que estos discursos contaminen el espacio informativo. La lección que se extrae de este incidente es clara. El periodismo de calidad debe ser la base de cualquier debate público, y no debe permitir que su objetividad se vea afectada por las presiones externas, como la búsqueda de audiencias rápidas o la satisfacción de intereses políticos o comerciales. La intervención de Susana Griso en este enfrentamiento subraya la necesidad de mantener la imparcialidad y la objetividad en los medios de comunicación. Aunque los periodistas y conductores pueden tener opiniones personales, es fundamental que mantengan una postura neutral en los debates políticos y sociales para garantizar que el contenido que transmiten sea lo más cercano posible a la verdad. En un clima de polarización política como el actual, en el que cada figura pública es vista a través de un prisma ideológico, es esencial que los moderadores y presentadores se conviertan en garantes de un debate respetuoso y fundamentado en hechos verificables. Si los medios no toman medidas claras para asegurar que los debates se desarrollen de manera honesta y precisa, corren el riesgo de ser percibidos como actores que, en lugar de informar, contribuyen a la fragmentación de la opinión pública y a la propagación de divisiones que solo profundizan la polarización. Este episodio también pone en evidencia la creciente polarización que se vive en la sociedad española, donde los enfrentamientos mediáticos entre figuras políticas como Isabel Díaz Ayuso y sus detractores no solo reflejan las divisiones en el ámbito político, sino que también sirven como espejo de las tensiones sociales que se viven en el país. En la actualidad, los temas políticos y sociales en España se encuentran marcados por una fuerte división ideológica que afecta a todos los aspectos de la vida pública. La figura de Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en un símbolo de esa batalla ideológica, una figura que provoca reacciones tan intensas entre sus seguidores como entre sus detractores. Para muchos, la presidenta madrileña es un referente de la derecha política, una líder que desafía al gobierno central y defiende lo que considera los intereses de su comunidad autónoma. Para otros, sin embargo, Ayuso es vista como una figura polémica cuya gestión ha sido objeto de numerosas críticas, especialmente en relación con la gestión de la crisis sanitaria y su relación con diversos escándalos. Este clima de tensión ha hecho que cualquier acción, declaración o decisión de figuras como Ayuso sea interpretada a través de un filtro político que determina la postura de quienes se posicionan a favor o en contra de ella. En muchos casos, los seguidores de la presidenta ven en ella una figura de lucha que se enfrenta a las élites políticas y al centralismo del gobierno de Pedro Sánchez, mientras que sus detractores consideran que su figura es sinónimo de irresponsabilidad política, corrupción y populismo. Este conflicto ha trascendido más allá de la política para convertirse en un fenómeno social que afecta a todos los ámbitos de la vida pública. La manera en que los medios de comunicación cubren este enfrentamiento tiene un impacto directo en cómo el público percibe a Ayuso, a sus aliados y a sus críticos. En este contexto, los debates mediáticos como el que se dio en Espejo Público no solo sirven para discutir las políticas de una figura política, sino también para reflejar el estado de la opinión pública, marcada por la división y la confrontación. Así, lo que inicialmente puede parecer un simple desacuerdo entre colaboradores en un programa de televisión, se convierte en un microcosmos de las tensiones políticas y sociales que atraviesan a España, un país donde el debate sobre figuras políticas como Isabel Díaz Ayuso no parece tener fin. Las reacciones encontradas de los ciudadanos, las acusaciones sin pruebas y las luchas ideológicas se siguen alimentando, y el papel de los medios de comunicación, como en este caso, es más crucial que nunca para evitar que el debate público se vea contaminado por la desinformación y las posturas extremas.